Buenas. El equipo conformado por Marco Tulio Rodríguez Sandoval, Asdrúbal Atencia Andrade, María Isabel Rodríguez Torres y Yanni Bernal tienen el gusto de presentarles la ponencia La enseñanza de la criticidad en contextos impactados por la fake news. En la primera edición del Congreso Internacional Nuevas Narrativas en la Sociedad Digital. El contexto donde se hizo el estudio fue en Colombia, en el departamento de Sucre, en el municipio de Sincelejo, en la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, que tiene toda una tradición de la formación de profesionales en la región Caribe colombiana. La región Caribe es una de las regiones más importantes, región ganadera, región de gran actividad cultural, y que no deja de lado de ser impactada la población por las llamadas noticias falsas. La problemática que se abordó es la siguiente. Estamos hablando del impacto que es causado por las noticias falsas o la fake news. Consideramos una problemática interna y una problemática externa que viene siendo la misma. Por ejemplo, a nivel internacional, nosotros sabemos de que el impacto causado por la fake news divulgada por las redes sociales y en los grandes medios de comunicación social ha sido grande, principalmente desvirtuado el significado que deben tener los contenidos y hasta que la gente empieza a dudar de qué es verdad y qué es mentira. Algunos grupos ideológicos han ejercido dominio sobre esta población que ahora transita por estos canales y por estas redes sociales buscando información, y lo que ha hecho es desinformarse al no saber hacer un análisis crítico acerca de qué es verdad y qué es mentira. A nivel interno, encontramos una sociedad desinformada y acrítica que opina y actúa de acuerdo con los promotores de la fake news. Ya eso también a nivel internacional es notorio. Encontramos que la universidad tiene un currículo que no utiliza la fake news para poder desarrollar el pensamiento crítico o la criticidad, que es lo que se requiere para que la persona pueda hacer un análisis crítico de toda esa andanada de noticias, ya que están en los medios de comunicación social de alto impacto y en las redes sociales que les llega a todos. Entonces esa es la problemática que fue abordada. Como ustedes pueden darse cuenta, tiene una gran vigencia en el mundo de hoy, principalmente que en Colombia estamos eligiendo presidente y todavía no sabemos a ciencia cierta, o sea, no sabe la gran mayoría de la población qué es verdad y qué es mentira lo que divulgan las redes sociales. En cuanto a la pregunta de investigación que se hizo el grupo, ¿cómo se puede enseñar la criticidad en contextos impactados por la fake news? Esa fue la pregunta que direcciona todo el estudio que se hizo. Dentro de esto se formularon los siguientes objetivos. Un objetivo general, analizar la forma como puede enseñarse la criticidad a los estudiantes en un contexto impactado por la fake news. El primer objetivo específico, identificar el impacto generado por la fake news en los idearios y actuaciones de la población estudiantil. El segundo objetivo específico, identificar las bases curriculares para la enseñanza de la criticidad en contextos impactados por la fake news. El tercer objetivo es diseñar una secuencia didáctica dirigida a que los estudiantes aprendan la criticidad en contextos impactados por la fake news. Pero los tres objetivos específicos que están en función del objetivo general. Como fundamento teórico de la enseñanza de la criticidad tenemos 4 aspectos. En primera instancia, lo que significa criticidad para el grupo. Significa saber leer el contexto social, cultural, político, educativo, etc., desde la perspectiva histórica, analizando las causas y factores que originaron los eventos o fenómenos con el propósito de resolver problemas y tomar decisiones. Barbero 2005. El otro aspecto que consideramos importante, ¿qué es lo que predomina en los contextos impactados por la fake news? De Santos, 1994, citado por Castillo y Valenzuela y otros, el 2016, dice: desde el momento en que el mensaje deja de coincidir con la realidad, el sujeto se sumerge en un mundo falso. El otro concepto que consideramos importante que ilumina todo nuestro estudio está en la sociedad desinformada, o sea, la consecuencia de todo esto. Analistas como Casani y Vilamor, ellos dicen de que la gran mayoría de los jóvenes que transitan por las redes sociales buscando información no son más que unos curadores de información, no la analizan de manera crítica, sino que simplemente le dicen que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, y eso es lo que hacen. Y donde ven que hay una gran cantidad de seguidores, por ahí van ellos, sin analizar cuál es la intención ni cuál es la veracidad
de ese contenido que le está llamando la atención. La intención de desinformar sale de las personas que manejan los medios o sistemas de difusión. Ese es un planteamiento que es visible principalmente en los países latinoamericanos, donde los medios masivos pertenecen a un cierto grupo social que predomina sobre el sistema de creencias de toda la población y por eso los hace inderrocables en cuanto al poder. Esta apreciación la hace Pennicut, Beer, Collins y Rand en el 2020, o sea que estamos hablando de estudios recientes. Y otro aspecto que tiene que ver con el currículo crítico como tal, debe ser un currículo contextualizado o situado en la fake news, o sea, tomarlas como el elemento problemático y a partir de él poder diseñar una secuencia que permita que los estudiantes lleguen a saber si es verdad o es mentira lo que se propaga o lo que se difunde por los medios de comunicación social o las redes sociales. Debe tener una estrategia centrada en el estudio de caso, ABP o el ABR, ABP, aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en retos. Debe promover el pensamiento crítico para que el estudiante tenga la posibilidad de analizar de manera crítica esto. El estudio tiene 4 momentos. En un primer momento se hizo una revisión documental para el preestablecimiento de categorías y diseño de las entrevistas, que son las que se van a utilizar en este estudio, que tiene un enfoque cualitativo con alcance descriptivo y un diseño que contó con una revisión de información para preestablecer las categorías de las que le estoy hablando. Posteriormente se aplicaron las entrevistas a especialistas en la temática y seguidamente se hizo el análisis de información utilizando una herramienta informática, el Atlas T, y el análisis de contenido de Kohlberg y Strauss en 1999. De todo eso se pudo extraer una información valiosísima que sirvió para discutirla y llegar a unas conclusiones respecto a todo el estudio que se hizo, en todo ese proceso de construcción teórica. En la metodología participaron 19 personas, 19 expertos. Dentro de estos, 10 docentes universitarios con maestría en educación, 3 docentes universitarios con formación doctoral, 4 profesionales con título de maestría en las diferentes áreas, 2 docentes con especialización en el área del lenguaje, para un total de 19. Se diseñó una entrevista en cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación, se hizo la revisión de información existente en las bases de datos Scopus, Procase, en sistemas abiertos como Dialinet y Cielo, encontrando en el año 2020 que ha sido más productivo en publicaciones sobre aspectos de la temática tratada y utilizando 25 artículos con contenidos de interés en el área de estudio. De esta información surgen algunos contextos que fueron la base para la formación del cuestionario, considerando que en la calidad de contenido y en términos de la veracidad, la vigencia y la confiabilidad como los conceptos claves que debe utilizar el pensador crítico o el analista crítico para poder tomar decisiones acerca de la veracidad de cierto contenido. Dentro de los resultados se encontró lo siguiente: en cuanto a categorías, valoración de la información, la confiabilidad, o sea, las categorías preestablecidas, valoración de la información, confiabilidad, teniendo en cuenta las fuentes, autorrelevancia, fuentes, lo que tiene que ver con la fiabilidad, validez, exactitud o precisión, autoridad, la autoridad de quien escribe, actualidad y puntos de vista, la congruencia con otra información de la materia, la pertinencia del contenido, vigencia de la información, cobertura, novedad y veracidad. Estas fueron las categorías preestablecidas para el diseño de la entrevista que se pone a consideración de ustedes. Esa fue la entrevista, tiene 8 interrogantes clave teniendo en cuenta esas categorías que se preestablecieron. Son preguntas abiertas, son preguntas que a partir de ellas surgieron otras que permitieron la apertura o la emergencia de nuevas categorías que fueron consideradas al final. Dentro de los resultados obtenidos, códigos emergentes, la criticidad, la sociedad analítica, políticas públicas, credibilidad, desarrollo de pensamiento crítico, hegemonía, evidencias, habilidades para leer y escribir, pertinencia y responsabilidad,
resignación, desplazamiento, contenido transversal, veracidad, comunidad científica, entre otros. Fueron contenidos emergentes que entran a ser parte de todas esas categorías que inicialmente se consideraron. Estas categorías se establecieron utilizando el software Atlas-T. Se hizo una red semántica donde la criticidad y la enseñanza de la criticidad debían estar en los dos extremos. Hay una definición de lo que es la criticidad, hay otras subcategorías y sobre ellas se trabajó, donde ustedes pueden ver ahí una red semántica que les va a permitir a ustedes comprender la forma como se van a extraer los pilares para el currículo, principalmente el currículo para la enseñanza de la criticidad. En cuanto al primer objetivo, encontramos en cuanto a la fake news y la manipulación de información, de ahí toda una serie de contenidos, donde los medios tradicionales, las redes sociales, medios de comunicación, manipulación de información, veracidad, son conceptos claves que se convierten en subcategorías. Los actores y la finalidad analítica. De esta manera se pudo extraer tanto la información como buscar la finalidad que tienen cada uno de estos conceptos dentro de ese entramado que aparece en la red conceptual. En cuanto al objetivo 2, identificar las bases curriculares para la enseñanza de la criticidad en el contexto impactado por la fake news. Primero, de que el contexto problemático debe ser la fake news, la intencionalidad de enseñanza de la criticidad, estrategia, estudio de caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, encaja directamente en esto del análisis crítico, el rol del docente, diseñador, orientador, motivador, evaluador, el rol del estudiante activo, debe ser un analista crítico, las habilidades de leer, identificar, clasificar, contrastar, interpretar, análisis crítico, síntesis, evaluar, tomar decisiones y proponer, son entre otras las habilidades que deben desarrollarse o promover el desarrollo dentro de este tipo de escenarios. Dentro del objetivo 3, que es el de diseñar una secuencia didáctica dirigida a que los estudiantes aprendan la criticidad en contextos impactados por la fake news, aquí tenemos un esquema donde aquí están las news, las noticias en general, aquí está el docente las toma, selecciona una estrategia y sobre esta diseña una secuencia didáctica donde entra el estudiante a cursar cada uno de esos momentos de la secuencia. De allí debe salir el estudiante, debe tener un concepto argumentado acerca de qué es la noticia, y teniendo en cuenta eso, él va a tomar decisiones respecto a si la noticia es verdadera o si la noticia es falsa. Aquí se observa lectura de texto, identifica intencionalidad, indaga evidencia, cuestiona evidencia, contrasta evidencia, interpreta, análisis crítico de la representación, evalúa correspondencia entre la representación y evidencia, toma decisiones acerca de la veracidad o falsedad de las noticias. En cuanto a las conclusiones, ustedes pueden observar, aquí están, la mayoría de la sociedad colombiana está desinformada en temas tan importantes como la política, la violencia, la economía y la educación. En la segunda conclusión, las bases curriculares para la enseñanza de la criticidad están centradas en la contextualización del currículo, en el análisis crítico de las noticias circulantes para evaluar su contenido y tomar decisiones sobre su veracidad o falsedad. Y la tercera, el modelo didáctico propuesto define una ruta a través de estudio de casos, aprendizaje basado en retos o aprendizaje basado en problemas. Promueve el desarrollo de habilidades básicas y específicas de los estudiantes que le permiten evaluar el contenido de los textos analizados y tomar decisiones argumentadas de las noticias estudiadas. Dentro de las recomendaciones que hace el grupo es que se tomen las noticias de los diferentes medios. Estas noticias son seleccionadas, debe haber una intención de demostrar si son verdaderas o si son falsas. Se selecciona la estrategia, se diseña la secuencia didáctica y después esto debe conllevar al estudiante a que evalúen de manera crítica la información y tomar las decisiones acerca de la falsedad o veracidad de las diferentes noticias que están ellos analizando. En cuanto a las referencias, aparece una gran cantidad de documentación sobre esto, porque ahí se ha visto de que hay una preocupación en muchos grupos de investigación y en muchos contextos acerca de que lo que está pasando con los jóvenes y la sociedad en general sobre la desinformación que hacen ciertos grupos a través de las redes sociales y a través de los grandes medios de comunicación que están impactando a gran parte de la población. Como ustedes pueden darse cuenta, este estudio
es producto de un trabajo de investigación que se ha realizado y hace parte del diseño de un modelo didáctico dirigido a desarrollar pensamiento crítico que encaja perfectamente en esto que estamos hablando del análisis crítico de las noticias falsas. Gracias por su atención. El grupo les dice de que si hay alguna pregunta o algo, pueden escribir, a que nosotros vamos a estar atentos en el Congreso. Gracias, muy amable.